de la mañana, 8 minutos. La verdad que es una gran alegría de esas cosas que se dan poco en estos tiempos, pero poder reencontrarnos con quien tenemos como entrevistada central esta mañana en su viaje aquí al Uruguay, la profesora, maestra, psicóloga Rosa Cañadel, que seguramente en la audiencia hay quien la recuerde de entrevistas que hemos hecho telefónicamente desde allá, desde España, y también ella me estaba haciendo recordar de su presencia aquí en la radio en el año 2015, fíjense, está con nosotros, ustedes pueden ver esta entrevista en vivo por nuestro canal de YouTube y está acompañada de María Luisa Sáez y de Sofía Pérez, que están también visitando nuestro país. Bienvenidas las tres. Y Rosa, ¿qué tal? Hola, Bienvenida. muchas gracias. Muy contenta de estar aquí otra vez. Así que 11 años fue hace que viniste la última vez. Pues sí. Estuve en casa de Miguel Roca. Miguel Roca. El maestro El también, maestro, claro, el maestro. muy reconocido. Eso, claro. es catalán. Claro, Lo conocíamos claro. de Cataluña. Él fundó la Casa en Nicaragua, en Barcelona. Mira, toda Y una cuando referencia. vinimos aquí estuvimos con él en su casa, vaya, nos alojamos en su casa. Claro, es de esas referencias tan queridas y tan importantes en la educación de nuestro país, en la pedagogía. Bueno, Rosa, y queremos aprovechar este rato a cuenta de, sabemos que mañana viernes, ya lo vamos diciendo desde el principio, vas a estar dando una charla organizada o convocada por las mesas permanentes de las asambleas técnico-docentes de educación inicial y primaria y de secundaria. El neoliberalismo en la educación, remodelación de la subjetividad y menosprecio del conocimiento. Vaya tema. Pero bueno, antes de ir a esos temas también que nos interesaba, aprovechar tu presencia, además de lo que dijimos profesionalmente, tenés muchos años de trayectoria de militancia sindical, de activista por distintos temas, pero en torno a la educación, has escrito libros, en fin. ¿Cómo está España? ¿En qué momento está España en medio de ese mundo convulsionado, con ese gobierno que Trump hace poco, bueno, le dedicó críticas, ¿no?, por la reunión de la OTAN, de que se niega a poner la plata que Estados Unidos quiere, pero también en la interna, porque ya hemos aprendido que a veces una cosa es las posturas, ¿no?, en política exterior de los gobiernos y otras la interna. Si tuvieras que resumirnos cómo está España y bueno, y Cataluña en particular, vos, ¿no? Tenemos una ola de calor. Eso primero, que no es menor, ¿eh? Que no es muy menor. grave, sí, No, en toda Europa. En serio. Mal, pendiente de un hilo de que dentro de 4 días tengamos ahí también la extrema derecha, cosa que es bastante grave, porque más en la extrema derecha, esta nueva extrema derecha tan furibunda, en fin, los Milei, los Trump, los Cast, Sí. más o menos andan por ahí. Entonces está el PSOE, que es curioso esto que te contabas, porque tenemos el presidente más progresista y más antiamericano del mundo, pero no, la cosa no... A ver, yo estoy contenta de tener un presidente que haga este discurso, porque Claro. yo pienso que la realidad es importante, pero los discursos también cuentan. Entonces yo pienso que está bien. A la interna, pues la interna, el PSOE es centro derecha, Claro. y de ahí no se mueve. Y por lo tanto, quiere decir pues, que tenemos problemas serios de vivienda. Los jóvenes andan locos buscando dónde vivir. No hay forma de poder alquilar. Las grandes capitales, Madrid, Barcelona, están muriendo de éxito. Turismo, todos son pisos para alquilar a los turistas. Han subido muchísimo, los salarios no suben, la precariedad continúa, hay un malestar importante, sobre todo en la gente joven, que como el gobierno no da una salida válida y además la izquierda, la poquita que nos queda, también está en este gobierno, pues entonces esto es caldo de cultivo para la derecha. Claro. Y ahí la Cuando derecha... decís derecha, perdona, que volvería al gobierno, ¿es el PP, es Vox? A ¿Qué ver, sería? el Partido Popular ha sido la derecha de toda la vida. Sí. El bipartidismo era PP, la derecha, y PSOE, centro-izquierda, así se podría llamar así, ¿vale?
pero una parte del PP, la parte más extrema, fundó Vox. Claro. Y este es extrema derecha pura y dura, al estilo de la moda, porque parece ser que de repente han salido personajes en todas partes, o sea, aquí, allá y acullá, que son de lo más psicópata. Pues bueno, ahí tenemos también nuestro psicópata de extrema derecha. Y el PP no consigue ahora mayoría absoluta para ningún gobierno. Y entre otras cosas porque le falta el trozo de Vox. Claro. Entonces, Vox lo necesita. Y claro, Vox es la extrema derecha y entonces impone sus condiciones, con lo cual tenemos gobiernos, no ya del PP, que ya eran gobiernos de derecha, pero una derecha mínimamente civilizada, y ahora como Vox lo tira por la derecha, cada vez es más de extrema derecha también, con lo cual tenemos que todo se ha corrido a la derecha. Y esto es muy peligroso porque en la izquierda está el PSOE, que sí tiene buena prensa, pero no ha resuelto este gobierno ni el anterior problemas de esos importantes de trabajo, de salarios, de vivienda, de educación, de servicios públicos, de presupuestos para servicios públicos. Y lo que sigue la extrema izquierda, para decir algo, o sea, la izquierda del PSOE cada vez está más débil, cada vez está más dividida y cada vez tiene menos fuerza. ¿Eso qué sería? ¿Izquierda Unida? Esto sería, bueno, es que Izquierda Unida, como Izquierda Unida casi desapareció, porque se entraron con Podemos en Unida Podemos. Hubo Unida, o sea, salió Podemos, ganó, se juntaron con Izquierda Unida, hicieron Unida Podemos, ganaron. Y, bueno, lo que yo estaba diciendo, para mí el gran fallo que hicieron Podemos, sobre todo que era el partido que en aquel momento tenía más auge, es que no organizaron ni partido ni sociedad. Entonces no hicieron estructura, no estaban en los pueblos, en las calles, en los institutos, no estaban. O sea, no hicieron partido. Se dedicaron al gobierno. Y ahí pasó lo que pasó, que cada vez tenían menos fuerza y ahora encima están divididos. Está Sumar por un lado, está Podemos por el otro, están los independentistas por el otro. O sea, hay una disolución de lo que había sido Izquierda Unida, que había sido fuerte, y Podemos en su momento duró poco, pero también había sido muy fuerte. Todo eso se ha diluido y se ha desmesurado. O sea, cada vez hay más pequeños grupos que no llegan a entenderse, y esto debilita evidentemente la izquierda. Y el PSOE, si no tiene esta pata de la izquierda a su izquierda, no gana elecciones. Claro. Entonces gana el PP con Vox. Ese tema de la vivienda que vos decías es tremendo. Seguimos viendo, yo veía ayer, creo, imágenes del desalojo, que ustedes dicen desahucio, ¿no? Desahucio. De una familia, creo que eran como con 5 niños, uno de los niños con síndrome de Down, leí por ahí. Todo el despliegue policial que se hace, gente que va solidariamente también a manifestarse, en todos. se sienta, y bueno, la policía sacándolos. Creo que era así Cataluña, porque eran los mozos de cuadra. Cataluña, hay desahucios diarios, pero terrible, ¿no? muchos. No se habla, pero están. Pero están las dos cosas. Los que no pueden pagar y los desahucian, y los que quieren buscar un piso y no encuentran vivienda, sean inmigrantes, sean estudiantes, sean jóvenes que se quieren emancipar, y no hay forma. O sea, salía el último día que yo me fui, hacían entrevistas no ya a gente pobre, a inmigrantes, sino a estudiantes, a gente más o menos normal, de clase media, no ricos, pero de clase media, que viven en un pueblo y no hay universidad, tienen que ir a Barcelona o a Gerona, es igual, que no encontraban. Dice, llevo un mes buscando dónde alojarme para poder estudiar en la universidad y no encuentro. Porque los lugares han reservados mayoritariamente para turismo, por ejemplo. Y para ese turismo de todo el año también. Para turismo y para, les llaman un nombre que no me acuerdo cómo, estos geos de las grandes empresas que trabajan por internet. Claro. Y entonces se pueden instalar en Barcelona,
vida tranquilamente, Los tienen coworking, mucho dinero. todas esas cosas que Sí, ahora- se llaman, tienen un nombre ese Ajá. tipo de migrantes para entendernos, pero Claro. que evidentemente son ricos, pagan mucho, etcétera, Claro, etcétera. claro. Ahora, ves que hay necesidades y lo que vos decías, y vemos, hablábamos antes de entrar al estudio, las movilizaciones de los gremios de la educación, que nos decías que van a seguir ahora después del paréntesis de las vacaciones veraniegas del hemisferio norte, pero falta un eje que una esas luchas, que organice a otro nivel ese tipo de luchas y del malestar de la gente en esas situaciones tan duras. Sí, o sea, en ese momento yo diría que lo más potente serían los movimientos sociales, pero que tienen esta desventaja, que cada quien, Claro, claro. o sea, los pensionistas están muy activos, llevan muchos años en Cataluña, cada lunes por la mañana están en la plaza y hacen sus discursos, etcétera. En Bilbao también, en Madrid, etcétera. Están el profesorado, maestros, profesores, etcétera, en Cataluña, en Valencia, en Madrid, los profesores de 0-3, de la etapa más infantil. La inicial, la educación inicial. De 0 a 3 años, que llevaban un mes de huelga. O sea, están los de la vivienda, muchos Claro. jóvenes organizados también, que son los que van a parar los desahucios, que son los que están luchando por los alquileres, etcétera, etcétera. Pero no hay... Claro. No hay quien lo unifique. Sanidad también. Sanidad se mueve menos porque es más complicado, pero también están reivindicando, también ha bajado mucho los presupuestos, las colas de espera son impresionantes. O sea, hay un deterioro de todas estas cuestiones que son importantes. Empiezan a haber luchas de cada una de estas cosas, lo que no hay aún Un eje articulador. un de eje todo. articulador, porque los grandes sindicatos que son de todo el Estado y de todas las ramas, estos están muertos también, o sea, comisiones obreras y OGT, Cierto. que son Cierto. que fueron los dos grandes sindicatos, no han convocado nada. Cuántas realidades que no son exclusivas de ¿Qué España, va? por ¿Qué cierto. va? ¿no? Es que se parece en todas partes, terrible. Sí, es parte de un proceso único. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, 9:21. Ustedes nos escriben por el 099-326-381. Está Hugo también para recibir las llamadas por el 2903-0302 y 04. Y nos escriben en el chat también del canal en YouTube, donde estamos en directo con este diálogo con la profesora Rosa Cañadel. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Sembrao, en vivo en Sala Citarrosa. Sembrao, el colectivo de artistas flamenco del Uruguay, presenta en vivo su primer álbum, Flamencos Cantan Uruguay. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala Citarrosa. Entradas en venta en Ticantel, redes de cobranza y boletería de la sala. Dicen que cuando llegue le van a dar. Sembrao en vivo en Sala Citarrosa. Invita Pizarro. Hay un pueblo en Artigas de piedra y lata, ranchos de chapa. Marx, tesis sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx y Engels, proletarios de todos los países, uníos por la reconstrucción de la izquierda que lucha, Unidad Popular. Pueblito sé que irá de ranchos de chapa. Mañanas de Radio.
Seguimos con la profesora Rosa Cañadel. Estos acordes no nos da el tiempo de escuchar la letra, pero es de un cantante uruguayo muy conocido, que hoy es su cumpleaños, que se llama Rubén Rada, que la compañera argentina seguramente le pueda conocer. Y esta canción, que es de la década de los 70, Rosa, se llama, es un padre que le habla a su hijo, y se llama Llévele ese pollo al maestro, porque como que no tenía plata para otro regalo y lo que le lleva es un pollo de los que ellos, ya que estamos hablando de educación. Bueno, Rosa, ahora se llevan insultos a algunos profesores de parte de los padres, sí, y alguna agresión que otra, y alguna bofetada o puñetazo que otro, sí, señor. Convengamos que la mayoría sigue siendo, sí, no la normal, pero esto es expresión de lo que también queremos hablar contigo, como adelanto de alguna manera de esa actividad de mañana, que nos falta dar el detalle de la hora, del lugar, pero esto del neoliberalismo en la educación, que traza fenómenos que no son nuevos. Yo repasaba algunos artículos tuyos de hace años, de la década anterior incluso, por supuesto, y que hablamos con docentes cada tanto que pasan por acá, como el profesor Raúl Gilayaume, que conoces. Pero bueno, ¿qué expresión ves en este momento de esto? Pero además profundizando en eso, ¿no? Porque lo de la charla de mañana habla esto de la remodelación de la subjetividad en el neoliberalismo, ¿no? Es decir, cómo nos vemos a nosotros mismos, y esto del menosprecio del conocimiento, que podríamos estar todo el día también. Pero ¿en qué momento estamos de la educación en el neoliberalismo, Rosa? A ver, hace tiempo que hablamos de eso, sí. Al menos yo, además que soy un poco pesada y repetitiva, pero desgraciadamente nos han dado la razón. O sea, claro, estamos ahí donde nosotros decíamos que podíamos llegar, que íbamos por mal camino. A ver, para resumir, para mí, para entender lo que está pasando en la educación aquí y acullá, porque estamos en el mismo sistema, la explicación es que el neoliberalismo ha entrado en la educación. ¿Y esto qué significa? O sea, ¿qué quiere el neoliberalismo de la educación? Dos cosas: hacer negocio, por un lado, y que aquello que se enseña, o sea, las cabezas, ¿no? Sí. La ideología, el conocimiento, etcétera, esté al servicio del sistema. Esto implica, para hacer negocio hay que privatizar, en ello estamos. Disminución del erario público, del presupuesto público de educación, y más privatización. Más dinero a las empresas, a las universidades privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto por un lado. Por el otro lado, la entrada de las nuevas tecnologías. A nivel de negocio, hacen un negocio impresionante. Venden aparatos, venden sistemas, venden de todo, como sabemos. Y se están forrando. Claro. O sea, otra fuente de ganancias a partir de la educación, ¿vale? Y la otra pata, que es mucho más civilina, porque no es de dinero, que sería esta cosa de que el neoliberalismo no quiere solamente el dinero, sino que también quiere las almas, claro. Quiere la cabeza. Faltaba más. Entre otras cosas, porque si no la tiene, no se aguanta. O sea, en el fondo, cuando tú analizas lo que está pasando, la extrema derecha, claro que hay, está la fuerza física, las armas que las tiene quien las tiene, está la izquierda que no ha dado la talla, pero está también la ideología. Y una de las fuentes de la ideología es la educación. Entonces, se han dedicado a intentar por distintos medios que lo que se enseña en la escuela ya no sea enseñar a entender el mundo, enseñar a cambiar el mundo, enseñar a ver cómo se mejora, entender por qué te explotan. Aquello del pensamiento crítico, ¿no? Eso que llamamos pensamiento crítico a todos los niveles. Entonces, ¿qué han hecho? Han entrado, por un lado, la innovación educativa, que quiere decir que ahora ya no hay que enseñar cosas porque están todas en Internet, y además es verdad. Y además ahora están en la IA, resumidas ya y bien escritas, ¿vale? Por lo tanto, ya no hay que enseñar nada. Vale, en Internet hay información, pero no hay conocimiento. Y sin conocimiento tú no puedes entender nada.
Y sin conocimiento tú no puedes saber lo que es verdad y lo que es mentira. Antes ella contaba, ¿no? En España ahora los chavales están diciendo que con Franco vivíamos mejor, que Franco era. ¿Por qué? Solamente porque se lo han dicho, sí, porque se lo han dicho, pero porque nadie les ha dicho lo contrario, porque conocimiento es eso. ¿Cuál es la diferencia de conocimiento con el hecho de acceder a la información? A ver, o sea, por obvio que pueda parecer. Porque la información es información, pero el conocimiento es cuando tú esta información la sitúas, la ordenas, la interconectas, porque si no, además, en Internet hay mucha información distinta, contradictoria, verdadera y falsa. Si tú no tienes un mínimo conocimiento, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Y como además están las redes, ¿qué es lo que pasa? Que las redes sí que saben muy bien qué es lo que informan. Desinforman, evidentemente. O sea, están en manos de la extrema derecha las redes. Entonces, si tú no tienes un conocimiento, no puedes enfrentarte a las mentiras que dicen las redes. Y eso forma parte de este conjunto de intentar, yo digo, neoliberalismo lo que intenta es que la escuela sea una fábrica de trabajadores incultos y sumisos. Y este sería el resumen. Los métodos. En vez de conocimientos, competencias básicas, que vaya usted a saber exactamente lo que significa, pero en todo caso no es conocimiento como lo entendíamos, ordenado, para que uno entienda, comprenda el conjunto. Están las competencias básicas, está una especie de educación emocional que también está muy de moda en todo este catecismo actual. Que no se trata de tener en cuenta que los chavales tienen emociones y problemas, no, se trata de toda esta ideología que sale de la inteligencia emocional, que lo que llega a decir es que, vamos a ver, las cosas, es el darwinismo social, las cosas dependen de ti, de tu esfuerzo y de tu mirada. O sea, lo que pasa en el exterior no es lo importante. Lo importante es cómo tú lo interpretas, lo vives y lo asumes. Claro. Entonces, un poco toda esa escuela que uno le suena del pensamiento de lo que te transmite toda la cultura yanqui, ¿no? De que uno mismo... Viene de ahí, viene de ahí. Y de ahí saltas al emprendedurismo. Eso te voy a decir. La otra sería el emprendedurismo, o sea, tú te tienes que hacer valer por ti mismo. Tú no puedes esperar nada del Estado, tú tienes que montar tu propia vida, tu propio negocio. O sea, todo el mundo va a montar un negocio. Bueno, de ahí, por ejemplo, vienen los falsos autónomos o los falsos emprendedores. En España, los de la bicicleta del globo que van, son emprendedores. Los delivery que decimos nosotros. Sí, o sea, son autónomos. Son autónomos, por favor. O sea, una estafa. Es una estafa laboral. Claro, es una estafa laboral. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que no tienes derechos. Ni baja laboral, ni seguridad social, ni nada de nada. ¿Vale? Esto de las competencias que mencionás, pues se ha transformado en un concepto central que defienden los gobiernos. Por supuesto que todo esto viene, y vos lo has mencionado, impulsado desde los organismos financieros internacionales que hace tiempo se meten con la educación, todo tipo de organizaciones que se arman para eso, ¿no? Pero un poco instalando la idea en la gente de que no pierdas tiempo en la educación, que te forme en lo concreto, que yo quiero ser electricista, entonces no me importa cómo nació Grecia la democracia, ni qué está pasando en Medio Oriente. A mí enseñame a poner los cables y a dar la electricidad y termino el curso y empiezo a trabajar. Eso, trabajador inculto. Y además sin protestar. Claro. Ese sería. A ver, las competencias básicas de entrada no nacen ni de la pedagogía, ni de la psicología, ni de los profes, ni de los maestros. Nacen de la OCDE. Y son aquellas, o sea, está definido, aquellas habilidades, no conocimientos, habilidades que se necesitan para el mundo laboral del siglo XXI. Claro. Esto es lo que hay. Habilidades. O sea, saber hacer cosas. O sea, lo importante no es saber cosas. Bueno, esto no sirve para nada.
lo importante es saber hacer cosas, que yo estoy de acuerdo que es importante saber hacer cosas, y que es importante que lo que los chavales reciban los conocimientos, los entiendan y le encuentren alguna, no aplicación práctica, sino que eso tiene que ver con la vida práctica, ¿no? O sea, con que pagues piso o no, a tus padres trabajen 10 horas o 24, eso es importante. Pero las competencias, esta parte de conocimiento la banalizan. Y entonces lo que pasa es eso, que los chavales salen sabiendo hacer un vídeo, muy bien explicando no sé qué, han hecho una maqueta de templo romano, pero no saben qué tiene que ver ni la romanización, ni por dónde, ni cuándo, ni para qué. Y eso es lo que está deteriorando el conocimiento. Y de hecho además, incluso, esto es muy contradictorio, pero muy divertido, los PISA salen también de la OCDE. Las famosas pruebas PISA. Las pruebas PISA salen de la OCDE. Y las pruebas PISA teóricamente se hacen de competencias básicas. Y teóricamente, desde que se han implantado las competencias básicas, al menos en mi país, han bajado los resultados en las evaluaciones PISA, en lo cual es absolutamente absurdo. O sea, quiere decir que esto no funciona. Y bueno, en Cataluña y en algún sitio más del Estado está empezando, ya las familias se quejan de que los chavales salen sin aprender, sin saber. Sí, y el nivel superior se queja de cómo vienen desde el nivel inferior. En la universidad, los docentes te dicen que no saben las cosas elementales. Y aparte de eso, hay que poner también lo de las nuevas tecnologías, que esta ha sido otra. O sea, está comprobado que los chavales que aprenden con las pantallas no comprenden la lectura. Eso es el derrumbe de otro mito también, si me permiten, porque acá, por ejemplo, cuando se habla, ¿qué dejó el primer gobierno del Frente Amplio? Y te dicen aquello de que Tabaré Vázquez cumplió con aquello de una computadora por niño, pues sí, señor, que vino, además de Nicolás Negroponte, de Estados Unidos, y cuando ya después, sobre la práctica, y los propios maestros, primero no se preparó a los docentes para enfrentar eso, y después los propios maestros van diciendo que eso podríamos hablar también horas de eso, ¿no? Pero es un ejemplo. Sí. Cuando yo estuve 2015. Me quedé parada porque en España aún no había llegado esto, pero llegó al cabo de poquito lo de un ordenador por alumnos. Tuvimos una escuela y todos los niños tenían la escuela primaria. Primaria, con los ordenadores. Yo me acuerdo y digo, caramba, pero claro, al cabo de 4 días ya nos dimos cuenta que esto no funcionaba. Y no funciona por varios lugares. O sea, queda claro que los chavales no comprenden la lectura, que lo que se aprende, o sea, lo que se memoriza para entender los libros en internet, los libros de texto virtuales, no se absorben, no se quedan, no se memorizan. Tiene que ver con un proceso neurológico, además. Un proceso puramente neurológico, que si los chavales no aprenden a hacer apuntes, a escribir lo que oyen, esto desaparece. Y además hay programas educativos que evidentemente tienen un sesgo, porque no los hacen los maestros progres, los hacen las multinacionales no progres, evidentemente. Con lo cual, si tú sumas todo eso, entre el menosprecio en el discurso, en una práctica de competencias básicas, de hacer proyectos y hacer cosas, pero no de un conocimiento global que te permita entender. Pones además pantallas y pones además programas que no has hecho tú y que tienen un sesgo, tú sumas eso. Y ahí tenemos a los chavales de 12, 14 años diciendo que ellos si pudieran votar, votarían a Vox. Este es el resultado. Vamos a hacer una última pausa, 9:37, en el diálogo con la profesora Rosa Cañadel, que mañana va a dar una charla organizada por las mesas permanentes de primaria y secundaria. A la vuelta les damos los detalles. Para vos que la estabas esperando, el sábado 18 de julio vuelve la Buceca del 26. Reserva tu porción al 092-795-326 y retírala en Convención 1165 a partir del mediodía. Si preferís, podés comerla en el local. A las 14 horas se proyectará la película Una y Mil Veces. Uruguayos en Nicaragua detrás de una utopía.
Pasá una tarde de buena comida y cine con el 26. Te esperamos. Yo te quiero mucho más. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Estamos a 21 minutos de las 10 de la mañana, último bloque en este diálogo con la profesora Cañadel. Lo digo al comienzo del bloque y lo vamos a decir al final. Es mañana viernes a las 18 horas en el edificio José Pedro Varela, que es el reformador de la enseñanza en nuestro país, ¿no? Juan Carlos Gómez, 1314, cuarto piso. Es esto, mañana a las 6 de la tarde te está saludando Raúl Gilayao, me dice un abrazo a Rosa Cañadel, envía a Raúl que está escuchando. Muchas gracias. Unos minutos, por lo menos nos quedan unos 10 minutos, Rosa, pero para hacer mención a esto que está en el título de la actividad de la charla de mañana, esto de la remodelación de la subjetividad y el menosprecio del conocimiento. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de eso? Algo de lo que venías diciendo está incluido, ¿no? Pero para que se entienda más. Lo del menosprecio del conocimiento, más o menos lo que hemos estado hablando. La remodelación de la subjetividad sería la consecuencia. Esto lo explica muy bien un libro de Christian Laval, que se llama La nueva razón del mundo, que explica justamente eso, o sea, cómo el neoliberalismo lo que trata no solamente es de apoderarse de los terrenos que no son suyos, de las riquezas que no son suyas, etcétera, etcétera, sino además de la razón, de crear una nueva racionalidad. Claro. Y resumiendo, de alguna manera, esta nueva racionalidad sería la competencia a todos los niveles, o sea, no solamente la competencia entre las empresas, que esto hasta ahí podíamos estar de acuerdo, sino la competencia entre los centros educativos, la competencia entre los gobiernos, la competencia dentro de los gobiernos, la competencia dentro de las escuelas, o sea, hacer de la competitividad la razón de ser, o sea, la forma de relacionarse con los demás. O sea, lo importante es competir con el otro. Y que está bien que el que le vaya bien en esa competencia viva mejor que uno. Claro, sí. Los que ganan que vivan mejor y el otro, bueno, y los perdiste. Otros a competir más. Claro, claro. Y, o sea, como una cursa. O sea, la vida no como un camino a recorrer y a la relación con los demás de solidaridad, de cooperación, que en el fondo es lo que ha hecho avanzar la humanidad. O sea, es que además, claro, como no conocemos nada ni tenemos que estudiar nada, pero de hecho la razón de que los humanos hayan progresado de alguna manera hasta donde estamos ha sido la cooperación, no ha sido la competitividad, ni mucho menos. Ha sido la cooperación. Si no hubieran cooperado, no se habrían enfrentado a los búfalos o a las fieras, no habrían descubierto el fuego, no habrían podido cazar. Era una forma colectiva de hacer las cosas. Y eso es lo que realmente pudo hacer avanzar la humanidad. Y de hecho la humanidad funciona aún porque la cooperación y la solidaridad entre la gran mayoría de la población, que no es la mayoría súper rica, súper millonaria, aún funciona.
Si no, el mundo tampoco funcionaría, ¿no? O sea, sería imposible. Por lo tanto, el problema está en que el neoliberalismo, a partir de estos distintos educación, medios de comunicación, redes sociales, cine, propaganda, todo eso lo que trata es de esta nueva remodelación del pensamiento. Claro. O sea, una nueva forma de ver el mundo, no solamente un aspecto, sino una nueva forma de ver el mundo como todo el mundo compitiendo con todo el mundo. Este sería un poco el resumen. Y por lo tanto dejar de lado los proyectos históricos de esto que vos decías de lo colectivo, que cuando hablamos de todo el mundo después termina hablando de la violencia y que tiene una creciente expresión social, lo decíamos hasta en la agresión a los docentes, pero se ha perdido toda aquella vivencia o subjetividad colectiva desde los trabajadores, desde los barrios, lo comunitario, cosas que la izquierda, las ideas de izquierda impulsaban y que construían otra fortaleza colectiva en la cabeza de la gente, ¿no? Y lo que pretende, otra de las fórmulas que tiene el neoliberalismo es promocionando leyes que obliguen a competir. Vamos a ver, o sea, por ejemplo, en la educación pública. Sí. Evidentemente es un sistema en donde nunca competíamos en las escuelas, porque éramos todos de la misma red y entonces colaborábamos. Vale. Pues salen leyes, por ejemplo, salió la ley de la autonomía de centro, en que cada centro tiene un proyecto especial. Vale, entonces, los que tienen el proyecto más lindo reciben el alumnado un poco mejor, por lo tanto, hacen la competencia al de al lado. O sea, una cosa que nunca había sucedido con una sola ley, o un decreto, llámale como acá quieras. Aparecen, sí, proyectos pilotos de tal liceo. Eso fomenta y acaba haciendo que la gente compita. Si tú hubieras dicho, las escuelas públicas tienen que competir entre ellas, la gente habría dicho, tan tontos. Pero tú metes todo eso, estás hablando de la innovación, de lo bueno que es, que cada escuela innova y que hay unas que son más innovadoras que las otras, y ya tiene la competitividad hecha. ¿Vale? Para poner un ejemplo, y esto en todos los campos, ¿eh? Sí, esto del menosprecio del conocimiento, si bien lo mencionábamos, por lo menos hacíamos una mención en cuanto a cómo se transmite el conocimiento, ahora cómo se educa, porque hace poco hubo como un debate acá cuando terminó la participación de la selección de Uruguay en el Mundial y que su director técnico era el argentino Marcelo Bielsa, ¿no? Y él contó en una conferencia que los jugadores le pidieron que las charlas no fueran más de 10 minutos o las charlas técnicas, una cosa así. Después hubo distintas versiones, pero reflejó una realidad también de cómo se deteriora, y eso incide, me imagino, en la construcción de esa subjetividad, de cómo se enseña, cómo se traslada ahora en el mundo esto de la celeridad de las pantallas y todo eso. Están las dos cosas. Por un lado, las pantallas, es evidente. O sea, además, las pantallas están diseñadas para eso, para el mensaje corto y para la adicción. O sea, están diseñadas por psicólogos, por neurólogos, para que sean adictivas directamente. Activan elementos químicos del cerebro. Sí, o sea, está estudiado, o sea, no es casualidad, no, va, punto. Esto por un lado, pero después en la educación está lo mismo. O sea, si tú empiezas a hablar de que memorizar no sirve para nada, que las clases magistrales no funcionan porque esto ya a los chavales no les gusta, que lo que hay que hacer es hacer actividad, proyectos, eso, lo otro. Pues realmente los chavales se acostumbran a no estar ni 5 minutos escuchando. Claro. Pero es que lo has introducido tú. O sea, no es que los chavales hayan cambiado. O sea, los chavales no han nacido. Esta generación distinta de la anterior o de la mía. Evidentemente que no. Nacen con la misma posibilidad de física. Evidentemente, pero claro, si desde pequeño resulta que desde las altas esferas dicen a los maestros que lo que hay que hacer no es pegarles la chapa y explicarles la historia, sino que lo que hay que hacer es jugar, es que sepan hacer cosas, es que se muevan, pasarles que hagan videos de 1 minuto, que hagan vídeos, que en fin, claro, pues evidentemente los chavales se acostumbran a eso y además en casa casi todos tienen su móvil, que es lo mismo. Exacto.
que es ir pasando, ¿no? O sea, la sustitución de la conversación. Vale, pues entonces, si tú sumas estas dos cosas, evidentemente los chavales son así, pero no es culpa de los chavales. Los chavales han nacido como todos. Las generaciones nacemos exactamente igual. Entonces, ¿por qué nosotras estábamos una hora escuchando una chapa que a veces no entendíamos nada, pero ahí estábamos? Claro. Y algo nos quedaba. Y si más no, hacíamos funcionar la cabeza. Claro. Y cuando tú das una charla, por ejemplo, yo daba clase, evidentemente no pegaba una chapa de una hora, pero bueno, 15 minutos o 20 minutos los tenía, pero además había el esquema, y después les ponía 3 preguntas, después hacían un dibujo, o sea que en fin, no. Y lo otro es la lectura, Rosa, claro, también, ¿no? pues que lo ya mismo. no te aguantan leer un libro Claro. o una cosa de 3 páginas. Porque es que además leer en la pantalla no es lo mismo. Ni es igual de satisfactorio, ni es igual de comprensivo. Exacto. Por lo tanto, te aburres mucho más. Pues si te aburres tú, no me aburro yo, ¿cómo no se van a aburrir ellos? Y ahí está el problema. O sea, lo de fuera está en contra, pero la educación que podría de alguna manera salvarnos o ayudarnos, al menos ayudarnos, resulta que también está en el otro lado. Y lo que es más terrible, que toda esta nueva innovación, la izquierda se la ha creído. Claro. La han vendido como progresista y la izquierda se la ha creído. Y esto es muy grave porque es mucho más difícil de poder, porque hay muchos profes que te dicen, tú eres del siglo pasado, pero no sirve para nada, no aprenderse de memoria los reyes godos o no sé qué. A ver, primero, hace muchos años que nadie le hacía aprender la lista de los reyes godos. Pero aunque fuera así, aprenderse la lista de los reyes godos es una manera de ejercitar la memoria. Claro, y esto es básico. ¿Vale? Pero esto menosprecio total. Artículos, tele, vídeos, etcétera, etcétera. Bueno, eso lleva a todo un desafío, toda la comunidad, la sociedad, pero los docentes en primera línea de rebelarse ante esto, de reaccionar ante esto, ¿no? Esta es la historia, pero es que les han vendido que esto es progresista y muchos se lo han creído porque tampoco sabían que no. Claro. O sea, pero ahora ya ha pasado yo estoy convencida, por ejemplo, en Cataluña, que esto ha sido muy claro, todo ese proceso que te explico, ya llevan un mes y medio de huelga. Vale, esta no era la reivindicación, claro. Pero el hecho de que se hayan organizado en los centros, hayan hecho asambleas por ciudad, asambleas por centro, grandes manifestaciones, cortes de carreteras, todo eso significa una autoorganización y una toma de conciencia importante. Y yo creo que a partir de ahí va a salir la posibilidad de enfrentarse a muchas de estas cosas. Claro, y que todavía no se ha visto las consecuencias más graves, más masivas de este proceso en la cabeza de la gente, ¿no? Si bien ya se está viendo, que los chavales, sí. un 40% de los chavales de 12 a 30 años votaban derecha y extrema derecha. Un 22% votaba extrema derecha. Es muy grave, porque esto es el futuro. Exacto. Este es el futuro. Bueno, ¿con qué conclusión terminamos, Rosa? Pero bueno, desde que hay esperanza, siempre hay esperanza. Y desde teniendo claro el panorama actual hay que saber qué es lo que está pasando para poder enfrentarlo. Exactamente. Y esta sería un poco la idea de mi discurso. Exactamente. Mañana, entonces, reiteramos esta charla abierta, ¿no?, a todo el público, convocada por las mesas permanentes de las asambleas técnico-docentes, con la profesora y psicóloga Rosa Cañadel, el neoliberalismo en la educación, remodelación de la subjetividad y menosprecio del conocimiento. Mañana viernes, 18 horas, edificio José Pedro Varela, Juan Carlos Gómez 1314, cuarto piso. Y veremos si en estas semanas que van a estar hay alguna otra actividad, la vamos a estar informando. Muchas gracias, Rosa, por visitarnos, por haber estado esta mañana, y a las compañeras también. Y bueno, vamos a seguir en contacto, estando acá o allá, por supuesto. Un gran gusto de estar aquí, muchísimas gracias, muy contenta, y seguiremos. Un gusto para nosotros recibirte también, gracias. Maestro, dígale que su papá recién comprendió de viejo que el hombre debe estudiar.
al maestro, dígale que va a estudiar, que América está creciendo y usted la quiere alcanzar, alcanzar.